Muy bien, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a considerar lo que la Escritura nos enseña allí en Mateo capítulo 25, versículo 1 hasta el 13. Dice así la Escritura: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verso 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta es la lectura, hermanos, para esta mañana. Es una parábola más que el Señor Jesucristo durante su ministerio relató para enseñanza de las personas y particularmente, en este caso, de sus discípulos. Y está hablando aquí de 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y las otras 5, dice la Escritura, eran insensatas. ¿Qué es una virgen, hermanos? Bueno, vamos viendo lo que la palabra de Dios nos enseña. La lección yo le he titulado El destino de los desprevenidos. Y lo vemos aquí, hermanos, reflejado en las 5 vírgenes insensatas. ¿Cuál fue el destino de estas muchachas que no se prepararon como debían para recibir al esposo? Cuando habla la Escritura, hermanos, de una virgen, y quiero aclarar esto porque a veces hay conceptos, ¿verdad?, sobre todo en el catolicismo respecto a lo que es una virgen, pero una virgen bíblicamente hablando se refiere a una muchacha que no había conocido varón. Así como era María, la madre de Jesús, cuando concibió del Espíritu Santo, dice la Escritura que era una muchacha virgen. En este caso, hermanos, el novio no se iba a casar con estas 10 vírgenes, como a veces piensan algunas personas. ¿Cuál era el papel de ellas? Bueno, ellas eran solamente como damas de compañía, cuyo trabajo por lo general era atender a la novia y también salir a recibir al esposo cuando éste llegara. Cuando leemos la escena de esta parábola, debemos considerar que las bodas allá en Palestina pues son muy diferentes y eran muy diferentes a las bodas que nosotros normalmente conocemos aquí en América. Aquí tenemos nuestras propias costumbres y tradiciones en cuanto a cómo se lleva a cabo una boda, pero allá en Palestina son muy diferentes. Y esta escena, hermanos, que el Señor Jesucristo narra en la parábola representa muy bien lo que sucede en aquellos lugares cuando se casa un joven y una señorita. El señor William Barclay es un comentarista que siempre da mucha información en cuanto al contexto histórico, geográfico, social, cultural de las cosas como suceden en la Biblia. Y el señor William Barclay comenta lo siguiente. Quiero leer, hermanos, literalmente este comentario. Dice así: el doctor Alexander Finlay cuenta lo que él mismo vivió en Palestina. Dice: cuando estábamos acercándonos a la entrada de un pueblo de Galilea, escribe, vi a 10 chicas alegremente vestidas
y que iban tocando alguna clase de instrumentos, que venían bailando por la carretera delante de nuestro coche. Cuando pregunté qué estaban haciendo, el guía me dijo que iban a hacerle compañía a la novia hasta que llegara el novio. Pregunté si tendríamos ocasión de ver la boda, pero él movió negativamente la cabeza mientras decía: puede que sea esta noche, o mañana por la noche, o dentro de 15 días, eso nunca se sabe con seguridad. Y entonces pasó a explicar que una de las mayores suertes que se podían tener en una boda de clase media en Palestina era encontrarse con el cortejo nupcial descansando, y que el novio llegara inesperadamente, a veces en medio de la noche. Es verdad que la opinión pública espera que mande un mensajero por la calle gritando: atención, que viene el novio. Pero eso puede suceder a cualquier hora, de modo que el cortejo nupcial tiene que estar preparado para salir a la calle a cualquier hora a recibir al novio cuando se le ocurra llegar. Otros detalles importantes son que a nadie se le permite estar en la calle cuando anochece sin una lámpara, y también que una vez que ha llegado el novio y se ha cerrado la puerta, los que lleguen tarde a la ceremonia ya no pueden entrar. Y termina él diciendo en su comentario: así que el drama de la parábola de Jesús se representa exactamente en el siglo XX. Aquí no tenemos ninguna historia imaginaria, sino un gajo de la vida de una aldea de Palestina. Esto exactamente que está el Señor describiendo en esta parábola, hermanos, sucedía en aquellos tiempos, y al parecer todavía en algunas aldeas de Palestina se sigue conservando esta tradición. Esa es la forma en que se llevan a cabo las ceremonias. Y entonces hay por ahí damas de compañía, muchachas que están ahí con la novia, y que cuando llega el novio salen a recibirle. Y el novio puede llegar a la hora que él quiera, y todos tienen que estar a la espera de su llegada. Y puede ser a medianoche, pero tienen que estar esperando el momento. Y si va alguien y avisa: ahí viene el novio, dicen: pero esto puede ser a cualquier hora. Así que, hermanos, esto que describe el Señor es exactamente lo que pasa en aquellos pueblos. Así es la cultura, así es la forma en la cual celebran ellos las bodas. Así que, hermanos, entendiendo el contexto cultural y social en que el Señor narra esta parábola, ¿cuál es la enseñanza que Él nos quiere dar? ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, esta parábola nos habla de la importancia de la preparación individual para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente, hermanos, es una ilustración, es una comparación. El Señor está comparando su venida con una boda en una aldea en aquellos tiempos en Palestina. El esposo que viene, el que se describe en esta parábola, es el Señor Jesucristo. Su segunda venida es la fiesta de bodas. El tiempo de su venida, pues es incierto, nadie lo sabe, será repentino como sucede en estas bodas. La medianoche es el tiempo en que la gente por lo general pues es dominada por el sueño, y las vírgenes que esperan salir a su encuentro son aquellos que profesan ser sus discípulos. Así que, hermanos, consideremos algunos detalles interesantes en esta lección. La primera cosa que podemos aprender de esta parábola es la importancia de velar. La importancia, la necesidad apremiante de estar velando. Así como sucedía en aquellas bodas, de la misma manera debe de suceder con aquellos que profesamos ser discípulos de Jesús. Necesitamos estar velando para su venida. Dice en el versículo 13, la parte final donde el Señor da una conclusión de esa parábola que acaba de narrar. Y Él dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, diciendo en conclusión esto que les estoy diciendo: velen, velen, porque no saben ustedes el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá otra vez.
Hermanos, una de las lecciones principales de esta parábola es la necesidad de estar velando para el día del Señor, para su venida. Pero velar no significa que simplemente debemos estar, digamos, mirando hacia el cielo, mirando entre las nubes, a ver si de repente se ve el Señor venir. No es el punto, no es el concepto de velar del cual está hablando el Señor Jesucristo aquí. Velar implica tratar de anticipar el futuro. Velar implica tener todo preparado. Velar implica tomar medidas de precaución y estar listos. Eso es velar. Y eso es precisamente lo que estas 10 vírgenes necesitaban hacer. Estar preparadas, estar listas, anticiparse a lo que iba a suceder cuando llegara el novio y tener todo en orden para poder recibirle. Hermanos, velar fue algo que las vírgenes insensatas no hicieron. Hubo 5 prudentes que sí velaron y sí se prepararon y sí estaban listas. Pero hubo 5 muchachas insensatas, necias, que no se prepararon, que no velaron. Estas muchachas estaban desprevenidas. Tenían sus lámparas, sí, pero no tenían aceite para sus lámparas. No consideraron la posibilidad de que el esposo se demorara y actuaron neciamente. Cuando llegó el novio no estaban preparadas, se les terminó su aceite, sus lámparas se apagaron y no podían así salir a recibirle en la noche. No podían. Todos entendemos, hermanos, la importancia tan grande que tiene la preparación. La Biblia, por ejemplo, nos da a las hormigas como una ilustración de enseñanza para nosotros. Dice la Biblia que la hormiga prepara en el verano su comida y en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aún esos animalitos tan pequeños son un ejemplo, son un modelo a seguir de preparación. Ellos se preparan. Hay tiempo para recoger el alimento y hay tiempo en el cual ya no pueden salir. Pero anticipadamente ellos hacen los arreglos necesarios para cuando venga el invierno. No hay problema, ellas están listas, las hormigas, para sobrevivir al frío, al hielo, a la nieve, a lo que sea. Bueno, la Biblia, hermanos, nos enseña que nosotros debemos de prepararnos. Y Jesús, a través de esta parábola, nos dice que debemos velar, debemos prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, por lo general, acostumbramos prepararnos para muchas cosas. Los muchachos se preparan en las escuelas cuando van a tener un examen. Nosotros nos preparamos en nuestra vida cotidiana para muchas cosas diferentes. Por ejemplo, cuando vamos a salir de viaje, nos preparamos y tratamos de hacerlo con suficiente tiempo. Hacemos preparativos, por ejemplo, en el trabajo, para pedir con tiempo el permiso al patrón. Tratamos de no dejar pendientes en nuestro trabajo para cuando no estemos. Hacemos arreglos en nuestra casa. Si necesitamos encargarle a alguien tal vez las mascotas o por ahí las plantas, las macetas, para que no se vayan a morir, y lo hacemos con suficiente tiempo. Si vamos a volar a aquel destino a donde nos dirigimos, pues compramos los boletos de avión con suficiente anticipación. Igualmente, si vamos a necesitar quedarnos en un hotel, reservamos con tiempo una habitación en aquel hotel. Planeamos qué hacer durante esos días en ese lugar al cual vamos. Planeamos cuánta ropa llevar, cuánto tenemos que preparar de equipaje, qué nos vamos a poner cada día, etcétera, etcétera. Planeamos con tiempo. Inclusive a veces hacemos un checklist de todas las cosas que necesitamos hacer y estamos trabajando sobre ese checklist para que nada nos falte y estar plenamente preparados para cuando se llegue la fecha de nuestro viaje.
Hermanos, yo creo que todos entendemos que una buena preparación es muy importante para que todo salga bien. Y también entendemos que las cosas no se pueden dejar para el último minuto. No, sobre todo las cosas que son muy importantes. No las podemos dejar al final. Bueno, yo creo, hermanos, que así como muchas veces somos personas prevenidas, nos preparamos y hacemos todo con suficiente tiempo y diligencia, de la misma manera debemos de ser en cuanto a lo espiritual. Prepararnos para el encuentro con nuestro Señor y prepararnos ya. No debemos pensar que podemos prepararnos al final de nuestros días. Oh, todavía falta mucho tiempo. Todavía puedo esperar y puedo dejar cosas para el final. No pensar así. No debemos actuar insensatamente, neciamente. Si para otras cosas de esta vida nos preparamos y hacemos los arreglos suficientes y los hacemos con todo el tiempo necesario de antelación, ¿por qué no tener la misma actitud para algo aún mucho más importante, que es recibir al Señor Jesús? Prepararnos para su venida. ¿Por qué no? Cuando Cristo vuelva, será demasiado tarde para compensar la negligencia de toda una vida. Ya no va a haber oportunidad. El Señor vendrá repentinamente, es lo que nos dicen las Escrituras. Y aquellos que piensan que pueden comprar aceite en el último instante están muy equivocados. Están pensando de una manera insensata. No es así. El mundo, las personas desafortunadamente dejan correr el tiempo y dejan que pase el tiempo y dejan pasar las oportunidades y creen que todavía en el futuro tendrán la oportunidad de hacer arreglos en su vida. Cuando esto no es algo que en verdad puedan tener la garantía de que así será. Hoy es el día en que pueden prepararse. Hoy es el día en que cada uno de nosotros puede hacer cualquier arreglo en su vida para estar listo, para preparar, para recibir al Señor. Hoy, nada más. Más adelante no sabemos si tendremos esta oportunidad. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir como ladrón en la noche? Repentinamente, sin previo aviso. Un ladrón no avisa: voy a ir a robar a tu casa a tal día, a tal hora. No. Y ese es el punto, repentinamente. ¿Y qué pasará? Dice: en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este mundo por el cual muchas veces nos afanamos tanto y queremos ganar, todo esto va a ser destruido cuando Cristo venga. Y dice el apóstol Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Verso 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Si estamos esperando al Señor, si estamos esperando su venida, debemos estar preparados para recibirle. Ese es el punto. Necesitamos hacer arreglos personales, individuales, para estar listos para el encuentro con nuestro Señor. Lo que Pedro está diciendo es exactamente lo que Jesús nos enseña a través de esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Necesitamos velar. Si Jesús vendrá por segunda vez, y así lo creemos y estamos convencidos porque la Biblia lo dice y Él lo prometió. Si el Señor, hermanos, vendrá como ladrón en la noche,
si cuando Él venga todo este mundo será destruido y ya no habrá oportunidad para las personas, entonces debemos vivir de manera que cada día nos estemos preparando para la eternidad, en lugar de vivir como si estas cosas que nos dice la Escritura nunca fueran a pasar. Debemos vivir, hermanos, de una manera que podamos prepararnos para tener nuestras lámparas bien llenas de aceite. Que cuando Cristo venga, hermanos, estén rebosando de aceite, que no haga falta nada para poder recibirles. Es decir, hermanos, que debemos estar viviendo ya, ahorita, en este preciso momento, vidas santas, vidas piadosas, como dice el apóstol Pedro. Debemos ya vivir respetando a Dios y procurando en todo hacer su voluntad. Debemos ahora ya estar viviendo de una manera que podamos recordar que nuestro principal propósito en este mundo es el servicio fiel a nuestro Señor. Ya, esto no se puede dejar para después. Ahorita, en este preciso momento, ya necesitamos estar preparados y listos por si el Señor viene hoy. Como si fuese a venir en este preciso momento. Que no solamente, hermanos, nos llamemos cristianos, que procuremos en todo ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra, que nuestro carácter, que nuestras obras reflejen precisamente lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Cristo ha transformado nuestras vidas, que eso se pueda palpar, se pueda ver por todas las personas. Debemos, hermanos, con toda diligencia procurar ser hallados sin mancha, dice Pedro, irreprensibles y en paz. Ahorita, en este preciso momento, necesitamos estar en paz con Dios principalmente y también con todas las personas. De lo contrario, no estamos listos para recibir al Señor. No estamos preparados. Nuestras lámparas están sin aceite si no estamos viviendo de esta manera. No debemos ser ociosos, no debemos ser negligentes por el hecho de que Cristo ya se tardó. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Hay burladores, dice el apóstol Pedro, que dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está su venida? Desde que los padres murieron se habla de su advenimiento y nada que viene. ¿Dónde está la promesa de su venida? Y muchas gentes se confían y no se preparan porque dicen, no, seguramente todavía falta mucho. Y no están listos para recibir al Señor. Debemos estar velando, debemos estar siempre preparados para salir a recibirle cuando se cumpla la promesa de su venida. Hermano, hermana, querido amigo, ¿qué le gustaría estar haciendo cuando Cristo venga? Yo creo que es una pregunta muy importante. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo le gustaría a usted que el Señor lo encontrara? ¿Haciendo qué? Pues yo creo que algo muy bueno. Nos gustaría que el Señor nos hallara haciendo su voluntad, de una u otra manera, de las cosas que el Señor nos manda hacer, que nos halle haciendo lo que Él nos ha mandado. Bueno, hermanos, si ese es el deseo de nosotros, si así nos gustaría que nos hallara el Señor, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hacerlo ya, no dejarlo para después. Otra cosa que nos enseña esta parábola es precisamente que hay cosas que no se pueden prestar. No se pueden. Dice el versículo 8 otra vez, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Podemos ver que ellas están pidiendo aceite a las que sí se prepararon, a las que sí fueron prudentes, pero dijo, no les podemos dar. Consigan su propio aceite. Esa es una enseñanza muy importante para nosotros.
Hermanos, ¿fueron malas, fueron egoístas, fueron crueles aquellas vírgenes prudentes al no compartir de su aceite con las insensatas? Tal vez alguien pudiera decir, ay, pues qué malas, que no les dieron de un poquito de aceite. No. Dice, no se puede, porque les va a faltar a ustedes y nos va a faltar a nosotras, nos va a faltar a todas. Oh, nosotros nos preparamos. Vayan y ustedes hagan sus propios arreglos. Hermanos, cada una debió ser responsable de prepararse. Todas estas muchachas tuvieron la misma oportunidad, el mismo tiempo, la misma capacidad para proveer aceite para sus lámparas y poder salir a recibir al novio. En la vida cristiana hay muchas cosas, hermanos, que necesitamos comprar y que desafortunadamente no se pueden pedir prestadas. No se puede. Una de esas cosas es nuestro carácter. El carácter es algo que cada quien desarrolla. No se puede prestar a nadie. No se puede compartir. Se desarrolla individualmente. El carácter cristiano es el resultado de la eficacia de la palabra de Dios en nuestra vida personal. Hemos conocido hermanos y hermanas de excelente conducta. Seguramente usted tendrá en su mente hermanos y hermanas así, de amor por la obra, hermanos y hermanas buenos, generosos, amables, afectuosos, estudiosos de la palabra de Dios, con mucho conocimiento de las Escrituras, celosos de la doctrina, responsables en la iglesia, misericordiosos, llenos de fe. Los hemos conocido. Algunos de ellos han partido de este mundo. Pero lamentablemente todas esas virtudes no se las pueden dejar a nadie. No las pueden heredar. No las pueden transmitir como sucede con los bienes materiales. Tal vez algún hijo le dejó el carro, alguna hija le dejó la casa, a alguien le dejó por ahí sus bienes, pero su carácter como cristiano, sus obras como cristiano, no se pueden transmitir, no se pueden heredar. Hermanos, la obediencia a Dios no es algo que se pueda pedir prestado. Nadie se puede bautizar por nosotros, por ejemplo. Nadie puede hacer eso. Eso es algo que cada individuo tendrá que hacer y tendrá que tomar su propia decisión. Nadie puede asistir a la iglesia por nosotros. Yo no puedo decir, no voy a ir, pero va a ir mi mamá por mí. No se puede. No se puede. Nadie puede tomar la cena del Señor por nosotros. Nadie puede orar por nosotros. Nadie puede predicar por nosotros. Nadie puede hacer nada por nosotros. No. Esto es individual. Nuestro servicio a Dios, nuestra obediencia al Señor es particular de cada persona. Todos somos individualmente responsables de nosotros mismos y Dios espera la sumisión personal a sus mandamientos. ¿Sí? La esposa puede ser una excelente cristiana, pero eso no le cuenta al esposo. Él no puede pensar y aspirar, yo creo que Dios me va a recibir. Cuando Cristo venga, no creo que me niegue la entrada al cielo porque mi esposa es muy buena cristiana y muy fiel y muy responsable en la iglesia. No, eso le cuenta a ella, pero no le cuenta al marido. Igualmente, los padres pueden ser de gran fe y dedicación por la obra del Señor, pero eso no le cuenta a los hijos. Eso no se hereda a los hijos. Qué bueno que papá y mamá sean excelentes cristianos, pero los hijos tienen que serlo también. No se puede dar el aceite a los demás. No se puede.
En la segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué hice yo mientras estaba en el cuerpo? ¿Qué hizo usted mientras estaba en el cuerpo? Eso es lo que el Señor va a juzgar en el día del juicio. Lo que cada uno hizo. Qué bonito tener una familia cristiana y tener hermanos. Pero si yo no soy cristiano y si yo no soy fiel y obediente a Dios, no me cuenta lo que ellos hagan. No. En ese gran día, hermanos, cuando Cristo venga, cuando estemos delante de Él, será absolutamente imposible adquirir la fe, adquirir el valor, adquirir la obediencia, adquirir el carácter cristiano. Ya no habrá tiempo. Ya no. Ya el novio está aquí, ya hay que salir a recibirle. Y si no estamos listos, no vamos a poder. Si estas cualidades no son ganadas individualmente por cada uno de nosotros, entre tanto que estamos en el cuerpo, no podrán ser adquiridas de manera desesperada ya cuando Cristo venga en las nubes con los ángeles del cielo. Ya no. Ya no. Dice en Romanos 14, versículo 11 y 12, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuando Cristo venga, hermanos, toda rodilla se doblará ante Él. Los que ahora no quieren doblegar su rodilla, doblegar su voluntad ante el Señor, cuando Él venga, lo harán. Lo harán. Pero ya no va a haber tiempo, lamentablemente, para hacer los arreglos necesarios. Lo que no hizo mientras estaba en el cuerpo, ya no podrá hacerlo en ese momento. Ya no. Y tendrá que dar cuentas a Dios de sí mismo, dice ahí. Una cosa más que nos enseña esta parábola es que las oportunidades no se deben de desperdiciar. Volviendo al versículo 10, dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Y la puerta no se abrió. Estas vírgenes, desafortunadamente, dejaron escapar la oportunidad que tuvieron de tomar parte en aquella fiesta de bodas. La dejaron pasar. Por su insensatez, por su descuido, no se prepararon con aceite y cuando quisieron hacerlo, ya era demasiado tarde. Y la puerta de aquel lugar se cerró. Y si alguien llegaba tarde, ya no se abría la puerta. Ya no podían entrar a la boda. Ya no podían tomar parte del gozo y de la ceremonia en aquel lugar. Ya no. Fuera. Por más que tocaran, por más que suplicaran que se les abriera, ya no se les iba a dejar entrar. Hermanos, amigos, el aceite no está al otro lado del mundo. Las oportunidades para obrar la voluntad de Dios están delante de nosotros y están a nuestro alrededor. ¿Sí? Si pensamos que para vida de conseguir aceite hay que viajar allá al África, allá, ¿verdad?, a un extremo de la tierra, estamos muy equivocados. No es así. Constantemente se abren puertas para hacer el bien, puertas para ayudar, puertas para enseñar, puertas para trabajar por el Señor, pero debemos de aprovecharlas. Ese es el punto. ¿De qué sirve que estén las oportunidades delante de nosotros si las dejamos pasar? ¿De qué sirve? Hermanos, si no aprovechamos ahora, llegará el momento en que desearemos haberlo hecho y nos lamentaremos mucho por no haber aprovechado.
porque ya va a ser demasiado tarde. Aquellas 5 vírgenes deseaban con todo su corazón poder estar al otro lado de la puerta, estar dentro en aquella boda, pero ya no podían entrar. Estaban muy cerca, sí, cerquititita, pero no podían participar del gozo, de la alegría que se vivía en aquel lugar. Ya no. Hoy en día, hermanos, muchas personas se preocupan por saber cuándo vendrá Cristo. Algunos incluso se atreven a predecir la fecha en la cual vendrá el Señor por segunda vez. Pero lo único que nos debería de preocupar a usted y a mí y a todas las personas no es cuándo vendrá el Señor, si es hoy o mañana, el próximo año o dentro de 20 años. Lo que nos debe de preocupar es que nuestras lámparas estén prendidas, que estemos preparados para recibirle y entrar con Él al gozo eterno. Si viene hoy estoy listo. Si viene el próximo año, yo estaré listo. Cuando el Señor quiera venir, estoy preparado para recibirle. Ese debe de ser simplemente nuestro pensamiento y nuestra preocupación. Hacer lo que debemos de hacer para estar preparados, para que nuestras lámparas no estén apagadas cuando Cristo venga. No importa, hermanos, cuándo venga el Señor, que nosotros hoy en día aprovechemos la oportunidad que Él nos brinda. Oportunidad para obedecer al Evangelio, oportunidad para servirle fielmente, oportunidad para trabajar en su reino y en su viña. Dice en Romanos capítulo 2, y con este pasaje terminamos, Romanos 2, versículo 4, dice el apóstol Pablo: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios es bueno, Dios es misericordioso, bondadoso con nosotros, nos llena de bendiciones, nos ha demostrado su amor de muchas maneras y todos los días nos lo demuestra. Pero ¿sabe por qué Dios es bueno? Para que nadie tenga el pretexto o la excusa de decir: yo no quiero nada con Dios porque Él es muy malo conmigo. Dios es bueno con nosotros para que esa bondad y misericordia nos guíe al arrepentimiento, para que cambiemos nuestras vidas, para que dejemos el pecado, para que nos consagremos en Él, para servirle en esta vida. Dice el 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cada vez que nosotros rehusamos arrepentirnos y obedecer al Señor, dice que estamos acumulando la ira de Dios para cuando Cristo venga. Versículo 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, hay 2 destinos muy claramente marcados cuando Cristo venga. Pero todo depende mucho de la actitud de las personas. Si son personas prudentes, sabias, que están aprovechando bien el tiempo y se están preparando para la venida de Cristo, o personas insensatas que no le dan importancia y dicen: todavía falta mucho para que Cristo venga, no necesito prepararme aún. Y no lo hacen y dejan pasar las oportunidades. El Señor viene repentinamente y nadie sabe cuándo viene. No hay fecha, precisamente por esto, porque el Señor está probando los corazones. Quien de verdad quiere servirle no se va a esperar para después. No va a esperar ya al final, al último momento, como algunos piensan. Ya en el último instante arrepentirse. No piense así, porque muy seguramente no tendrá esa oportunidad. Así que, hermanos, solo hay 2 clases de personas: los prudentes y los insensatos. Hermanos, amigos, ¿qué somos nosotros? ¿Usted qué es? ¿Cómo actuará?
como las vírgenes prudentes que se prepararon y estaban listas para recibir al novio, o como las insensatas que no tomaron consigo aceite y sus lámparas estaban apagadas. ¿Usted qué es? En esta mañana queremos invitarle. En pantalla está el plan de salvación. Una y otra vez lo ponemos aquí para conocimiento de todas las personas y para invitación a cada uno de los presentes. Algunos de nosotros ya obedecimos el Evangelio, ya entregamos nuestra vida a Cristo, ya perdonó nuestros pecados y estamos en la lucha esforzándonos por servir al Señor. No somos perfectos, pero tratamos de hacer la voluntad del Señor. Pero hay otros que aún no han obedecido el Evangelio, que aún viven en sus delitos y pecados, que si Cristo viene en esta noche no están listos para recibirle y no podrán entrar al gozo del Señor en las moradas eternas. Prepárese, acepte a Cristo, obedezca el Evangelio, confiese su fe en el Señor delante de todos, no le dé pena, no se avergüence de Cristo ni de su Evangelio, confiese al Señor y sea bautizado para el perdón de sus pecados y pueda de esta manera estar listo para el encuentro con el Señor. Gracias a todos por su atención a este mensaje. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano